En este capítulo vamos a ver cómo terminé de construir el molde y la estructura principal del casco, lo que se llama el alma o matriz del casco. Básicamente, lo que tenía que hacer consistía en crear unas láminas o planchas rectangulares de plástico reforzado con fibra de vidrio que utilizaría para darle la forma al molde. Estas láminas las dispondría de forma oblicua al plano longitudinal utilizando como guía los tubos longitudinales del marco. Una vez digamos que forrado todo el marco con estas láminas, usaría unas varillas finas de madera para alinear bien las láminas, dando la forma principal al casco y después reforzarlo todo con más capas de plástico y fibra hasta llegar a un grosor aproximado de 8 milímetros. En este punto procedería a separar completamente el casco en construcción del marco de hierro, para forrar todos los tubos del marco con plástico y fibra y rellenarlos con espuma expansiva para sacar el aire de los tubos. Todo esto consistiría en los primeros pasos para incluir el molde en la propia estructura del casco. Un proceso muy artesanal que me llevó mucho tiempo, pero el resultado fue magnífico. Vamos a ver con un poco más de detalle todo este proceso que acabo de describir vagamente. Noten que he utilizado varias veces el término plástico reforzado con fibra. Se trata del material principal del cual está formado el casco del velero. Muy común en la construcción de todo tipo de embarcaciones, consiste en una resina líquida que se endurece con un catalizador. Se utiliza también fibra de vidrio, el cual es literalmente empapado de resina líquida en el proceso, y una vez endurecido le da una resistencia excepcional. Hay varios tipos de resinas y fibras en el mercado. En cuanto a resinas, yo utilicé la más común en la construcción de barcos en Costa Rica, la resina de poliéster de uso marino. Existen otras mejores, pero el precio puede hasta triplicarse según la resina. Sobre el tipo de fibras de vidrio disponibles en el mercado existen dos principales variantes. Las que están constituidas de mechones de fibras de vidrio dispuestos desordenadamente y aglutinados formando una especie de tela. A este tipo de fibra de vidrio la llamaremos simplemente fibra. Y el otro tipo principal, que está formado por largos hilos de fibra de vidrio ordenados y dispuestos como en una tela, formando literalmente una trama y una hirdumbre. A este tipo la llamaremos petatillo. Hay una cosa a tener muy en cuenta para un buen resultado: el catalizador. La resina, antes de ser aplicada, se mezcla con un catalizador y este va a producir un aumento de la temperatura considerable en unos pocos minutos, dando una consistencia gelatinosa al principio a la resina que al final se endurecerá completamente algunos minutos después, para poder ser trabajada de nuevo, preferiblemente 24 horas después, ya totalmente seca. El caso es que el factor tiempo se convierte en un elemento determinante cuando trabajas con estos materiales y debe de estar todo listo y preparado antes de agregar el catalizador, porque luego tendrás de 10 a 20 minutos para trabajar. Aquí sí podemos decir que el tiempo corre, y de verdad, muchas veces acabé trabajando en cámara rápida. La cantidad de catalizador, la temperatura ambiente y el porcentaje de humedad del aire son los elementos que determinarán el tiempo de trabajo. Haré algunos comentarios de esto más adelante. El siguiente paso en la creación del molde fue la fabricación de unas láminas o planchas rectangulares de resina y fibra. Utilicé una pieza en forma rectangular de vinilo sobre una mesa. Esto sería el molde que iba a utilizar para crear una pieza plana y rectangular de plástico reforzado con fibra. Lo que pasa es que el vinilo es caro y no podía darme el lujo de utilizar un molde nuevo para cada lámina, así que era importante poder despegar fácilmente la pieza del molde sin dañar este último. Un buen lubricante sobre el molde antes de trabajar y utilizar una gran cantidad de catalizador, un poco más de lo recomendado, ayudaron mucho para despegar bien las láminas. Al final utilicé solo 2 moldes de vinilo para crear aproximadamente 30 láminas de plástico reforzado con fibra. La elaboración de las láminas fue sencilla. Ya listo y clavado sobre una mesa la pieza de vinilo, primero debía lubricarla. Usé aceite vegetal al no tener otra cosa. Luego colocaba sobre el molde una sola pieza rectangular de fibra de vidrio de calibre grueso. Ya todo listo y preparado, mezclaba la resina con mucho catalizador y aplicaba sobre la pieza de fibra de vidrio con brocha a una velocidad importante, porque 5 minutos después
ya la resina se convertiría en gel. En ese momento, utilizando otra lámina ya construida anteriormente, separaba la lámina que estaba todavía gelando, como yo le digo a ese proceso, igual que un pizzero que saca la pizza del horno, y en mi caso la ponía al sol. Haciendo esto, podía separar fácilmente la lámina del molde de vinilo sin dañarlo. Una vez al sol, en 10 minutos ya estaba totalmente endurecida y se separaba de la lámina que había usado para transportarla casi sin resistencia. Lo mejor era dejar secar la pieza al menos 24 horas. Después ya estaría lista para ser trabajada. Dibujaba con un lápiz el patrón de la pieza que quería crear y con unas simples tijeras robustas cortaba la pieza. El resultado final era una pieza de 2 milímetros de grosor, bastante porosa debido a la técnica empleada con el lubricante y el catalizador, pero con la suficiente resistencia como para ser empleada como plantilla o molde. Esta técnica que acabo de describir la utilicé no solo para hacer todas las láminas que utilizaría para la fabricación del molde del casco, sino también para cualquier pieza plana, estructural o no, del barco, como por ejemplo toda la cubierta del barco, la puerta, los mamparos y el techo de la cabina, y en fin, casi cualquier cosa hecha de resina y fibra en el barco. Ya listas las 30 láminas y antes de empezar a forrar el marco, tuve que pegar con cinta adhesiva unas varillas de madera a todos los tubos longitudinales del marco. Es en esas piezas de madera donde remacharía las láminas para sujetarlas al marco. Empecé poniendo las láminas de la parte trasera del barco en forma oblicua y trabajando directamente sobre la estructura. Una vez que tenía una pieza ya totalmente medida y cortada, antes de ponerla, realizaba una copia exacta con otra lámina, la cual sería justamente la pieza opuesta del otro lado del casco. Luego me puse a hacer la punta del barco y al final la parte de en medio. Utilicé lengüetas pequeñas del mismo material para unir las láminas entre sí en algunos puntos críticos, pero sobre todo utilicé largas varillas de madera en sentido longitudinal de la estructura en las dos caras de las láminas para unir bien todos los elementos, dándole la forma final al molde del casco. Ya casi estaba listo el molde. Corté largas piezas de fibra de vidrio para colocarlas entre las varillas de madera en sentido longitudinal para luego impregnarlas de resina utilizando una brocha. Después de dejar secar todo, pude retirar todas las varillas de madera. Luego de lijar bien toda la superficie, apliqué una capa más de resina y fibra y el molde quedó listo. A partir de ahora empezaría a fabricar el alma o matriz del casco. Este proceso sería mucho menos complicado que el anterior debido a que no tenía que diseñar ni hacer ningún tipo de pieza. Se trataba solo de añadir capa tras capa de resina y fibra. Sin embargo, era importantísimo hacerlo bien, porque la resistencia estructural del casco se estaba fraguando justo en ese momento. En esta ocasión trabajé diferente a como lo hice para crear las láminas del molde. Precisamente lo que se requería esta vez era una muy buena cohesión entre las capas y un tiempo de gelado con la resina muy bien planificado, debido a las superficies de trabajo tan grandes. Tenía que añadir poco catalizador para darme tiempo a aplicar toda la resina a la fibra antes de que se endureciese. También empecé a trabajar a dos capas, utilizando por primera vez el tipo de fibra que llamamos petatillo. El procedimiento fue el siguiente. Primero aplicaba resina con rodillo en la superficie a trabajar. Luego la primera capa de fibra de vidrio y embebía la fibra con más resina utilizando rodillo. Con otro rodillo especial de aluminio eliminaba las pequeñas burbujas que eventualmente quedaban atrapadas en la fibra. Esto era importante para un acabado fiable y duradero. Antes de que la resina empezase a gelar, tenía que aplicar una segunda capa, esta vez de petatillo, cubriendo exactamente la misma superficie de la primera capa. Después añadía más resina con rodillo y luego eliminaba las burbujas. Este proceso tuve que hacerlo primero en sentido transversal y luego en sentido longitudinal, intentando siempre que la siguiente doble capa cruzase perpendicularmente la dirección de la anterior, reforzando la estructuralidad del casco. Obviamente, cada vez que se empezaba a dar una doble capa, había que lijar la superficie a trabajar para aumentar la adherencia
entre las capas y obtener un buen resultado. En total puse 4 capas dobles entre las dos orientaciones, pero cuando terminé la segunda capa doble hice un alto para separar completamente el casco en construcción del marco de hierro. Quité las varillas de madera que estaban pegadas con cinta, las que me habían servido como guía y sujeción de las láminas, y empecé a forrar todos los tubos con una capa triple de fibra y resina. Luego rellené toda la estructura con espuma expansible de poliuretano, un trabajo muy meticuloso y lento, pero al final todo quedó muy bien. Ahora sí, volví a bajar el casco a su posición original y fijé el marco del molde al casco, justo en la zona de lo que sería la borda del casco, con el tubo que formaba la misma borda. Todavía quedaba un montón de trabajo. Había que hacer lo mismo con todos los tubos que formaban el marco, pero eso lo haría más tarde, una vez que hubiese dado la vuelta al casco, porque trabajar boca abajo con resina que gotea y fibra que se deforma por el peso de la resina y de la gravedad es un verdadero reto. Ya bien sujeto el casco al marco de hierro, continué poniendo 2 capas dobles más de fibra y petatillo. Luego una capa doble, pero solo de fibra de calibre grueso, y una capa doble final de fibra de calibre fino. Con esto la matriz del casco estaba terminada. Después de aplicar todas las capas hice una medición del grosor del casco en una de las zonas más finas y obtuve 16 milímetros sin contar los 2 milímetros de las láminas del molde. Los veleros recreativos normales, con un tamaño parecido al mío, suelen tener un grosor del casco en sus zonas más finas de entre 8 a 12 milímetros. Ya solo hablando del espesor de la matriz del casco, es decir, 16 milímetros, y sin contar con la estructura del marco que lo refuerza aún más, el casco de Largos está sobredimensionado estructuralmente para resistir bien los embates de un océano furioso y persistente. Bueno, este ha sido un capítulo un poco técnico. En el próximo habrá un poco más de acción. Veremos cómo le di la vuelta al casco para empezar a trabajar el interior, pero también les enseñaré cómo bajaba, subía o movía el casco para trasladarlo en camión, utilizando solamente algunos bloques de cemento, 4 tablones de madera y un gato hidráulico. Como siempre, intentando utilizar la menor cantidad de recursos posibles.